Hermanos, lo que voy a contar no es fácil para mí. Es una historia sobre lo bajo que podemos caer cuando jugamos con el pecado, incluso estando en el altar de Dios. Hoy, al mirar hacia atrás, siento vergüenza, pero también gratitud, porque Dios me dio una segunda oportunidad. Lo que viví me transformó y espero que este mensaje pueda transformarte también. Mi nombre es Jonathan, y yo era pastor de una iglesia. Sí, un pastor. Alguien que subía al púlpito para hablar sobre santidad, pero que vivía en pecado. Predicaba sobre el amor de Dios, pero no respetaba su santidad. Mi pecado era la fornicación, relaciones fuera del matrimonio. Algo que oculté durante años pensando que mientras nadie lo supiera, todo estaría bien. Creía que Dios me usaría a pesar de mis fallas y que el arrepentimiento podía esperar. Pero, hermanos, Dios no puede ser burlado. Y aprendí eso de la manera más dolorosa posible. Todo comenzó en un viaje. Iba a predicar a otra ciudad manejando solo por una carretera desierta. Era una noche tranquila, pero algo dentro de mí estaba inquieto. Sentía un peso, como si algo estuviera fuera de lugar. En el fondo sabía lo que era. Era el pecado que cargaba, tratando de advertirme que el camino que seguía no era solo físico, sino espiritual. Después de horas en la carretera, el sueño comenzó a vencerme. Abrí las ventanas, subí el volumen de la radio, pero nada parecía ayudar. Parpadeé una vez, luego otra, y en el siguiente instante perdí el control. Mi auto derrapó, salió del camino y volcó. Todo fue rápido y violento. El sonido del impacto, del vidrio rompiéndose, del metal retorciéndose, parecía un eco interminable. Cuando todo se detuvo, había un silencio terrible. Seguía consciente, pero no podía moverme. Sentía dolor por todo el cuerpo y un sabor a sangre en la boca. ¿Es esto? ¿Voy a morir aquí? Zreniaí, en ese momento, me desmayé. Cuando desperté, estaba rodeado de personas. Alguien gritaba que no cerrara los ojos, mientras sentía cómo mi cuerpo era jalado. Era como si estuviera entre dos mundos. Podía escuchar las voces humanas, pero también había un silencio profundo a mi alrededor. Me subieron a una ambulancia y me llevaron de urgencia al hospital. Pero, hermanos, la lucha estaba lejos de terminar. Llegando al hospital, recuerdo a los médicos corriendo, gritando órdenes entre ellos. Mi cuerpo estaba destrozado, pero lo que ocurrió después fue aún más aterrador. Durante la atención, sentí que todo a mi alrededor volvía a oscurecerse. Escuché las máquinas sonar frenéticamente y una voz que decía, paro cardíaco. Mi corazón se había detenido. Fue en ese momento cuando mi alma comenzó a desprenderse de mi cuerpo. Podía ver la sala de emergencias desde arriba, como si estuviera flotando. Vi a los médicos tratando de reanimarme, mi piel poniéndose pálida, los movimientos desesperados del equipo para salvar mi vida. Pero, al mismo tiempo, algo me estaba jalando hacia otro lugar. Mientras me alejaba, sentí una sensación de frío y soledad que nunca había experimentado antes. Era como si toda la luz desapareciera, dejándome en una oscuridad total. De repente, comencé a escuchar gritos lejanos. Al principio eran solo murmullos, pero pronto se volvieron más fuertes, más intensos, cargados de dolor. Sabía, en ese momento, que algo terrible estaba a punto de suceder. Quería regresar. Quería gritarles a los médicos que aún estaba allí, pero mi voz no salía. Era como si estuviera siendo llevado a un lugar del que no habría retorno. Y entonces, en medio de esa oscuridad, una pregunta resonó dentro de mí. Jonathan, ¿dónde están tus obras? ¿Dónde está el rebaño que debiste haber guiado por el camino correcto? Amigos, esa pregunta fue como una daga cortando mi alma. Yo era un pastor, alguien que debía ser un ejemplo, pero que usó el púlpito como un escenario mientras escondía su pecado. Y ahora, estaba siendo confrontado con la verdad. Fue en ese momento que vi algo a lo lejos. Un portón enorme, envuelto en una oscuridad que parecía viva. Una fuerza invisible me jalaba cada vez más cerca, y el sonido de los gritos se hacía más fuerte. Estaba frente a la puerta del infierno. Y, en ese instante,
El miedo más profundo se apoderó de mí. Quería regresar. Quería suplicar por una oportunidad más, pero parecía que mi tiempo había terminado. Amigos, en ese momento todo lo que sabía sobre la vida parecía no tener sentido. Mi alma había sido arrancada de mi cuerpo y estaba siendo arrastrado a un lugar que parecía irreal, pero era terriblemente verdadero. Todo a mi alrededor era oscuridad, y esa oscuridad estaba viva. Era como si susurrara en mi oído, trayendo recuerdos que quería olvidar. Mientras me acercaba a esa puerta colosal, los gritos se volvían más claros. No eran solo sonidos, eran voces humanas. Volaban a mi alrededor como si hubieran venido a buscarme. No pertenezco a ellos. Zrenia quería gritar, pero en el fondo sabía que no podía negarlo. Mis manos estaban sucias y mi pecado estaba frente a mí. Fue entonces cuando vi la inscripción sobre la puerta. No eran palabras escritas con tinta o en piedra. Era como si brillaran, grabadas en la misma atmósfera. No puedo repetir exactamente lo que decía, pero todo transmitía una sola cosa. Aquel era el destino de quienes eligieron ignorar el camino de Dios. Mis piernas temblaban, o al menos lo que quedaba de mí temblaba. Sabía que no estaba preparado para cruzar ese umbral. De repente, sentí algo que me jalaba con más fuerza, como si manos invisibles me sujetaran, arrastrándome hacia la puerta. La atmósfera era sofocante, el calor insoportable. Aunque no veía llamas, podía sentir que mi espíritu se quemaba. Pero lo peor no era el calor, era el sonido. Esos gritos de dolor y desesperación, mezclados con risas distorsionadas, resonaban dentro de mí. Cuando finalmente fui llevado al interior de la puerta, me di cuenta de que allí el tiempo era diferente. Cada segundo parecía una eternidad, como si ya no existieran relojes para contar las horas. Fue entonces cuando los vi. Estaban por todas partes, almas en tormento, gritando y gimiendo, siendo arrastradas por criaturas que ni la peor imaginación podría concebir. Demonios. Eran formas grotescas de tamaños variados. Algunos parecían sombras, otros tenían cuerpos deformes con dientes y garras afiladas. No caminaban, se deslizaban como si fueran parte de ese entorno. Se alimentaban del sufrimiento de las almas, riendo mientras las arrastraban hacia abismos de fuego. Sentí que mi propia alma era atravesada por un miedo que nunca había experimentado. Todo lo que sabía sobre Dios, su misericordia, su amor, parecía tan distante allí. Era como si estuviera completamente solo, sin nadie que intercediera por mí. Fue en ese momento cuando una figura comenzó a acercarse. No era un demonio común. Era más grande, más imponente, y su presencia hacía temblar todo a mi alrededor. Se acercó a mí y, sin abrir la boca, escuché su voz directamente en mi mente. «Jonathan Blake», dijo, «tú sabías, predicaste sobre la verdad pero viviste en la mentira. Sabías que esto era real pero decidiste jugar con lo sagrado. Ahora tu alma pertenece a este lugar». Mis piernas fallaron. Quería responder, decir que estaba equivocado, pero, hermanos, ¿cómo podía hacerlo? Sabía que todo lo que decía era verdad. Cada sermón predicado, cada palabra dicha sobre santidad, todo era solo para los demás, mientras yo vivía en fornicación e hipocresía. Pensaba que había tiempo, que podía vivir a mi manera y arrepentirme después. Fue entonces cuando una luz brilló en el horizonte. Pequeña, pero lo suficientemente fuerte como para llamar mi atención. Mientras el demonio se alejaba, un silencio llenó el lugar. La luz parecía perforar la oscuridad, como una mano extendida, y, en el fondo de mi corazón, sabía quién se estaba acercando. Hermanos, mientras aquella luz brillaba a lo lejos, sentí algo extraño, una mezcla de esperanza y temor. Porque, aunque la luz traía un alivio temporal, sabía que aún no estaba a salvo. Había algo que necesitaba enfrentar, algo que estaba a punto de ser revelado. Y de repente, aquella luz desapareció como si me estuviera guiando más profundamente en ese lugar. Sentí mi cuerpo,
o lo que quedaba de él, ser arrastrado nuevamente. Esta vez, fui llevado a un valle. No era un lugar común. Era un abismo abierto, rodeado de rocas ennegrecidas y un calor sofocante que parecía emanar del suelo. Un río de fuego atravesaba el valle, esparciendo chispas y humo en el aire. Y, a su alrededor, podía escuchar los gritos de dolor, tan intensos que deseaba taparme los oídos, pero no había forma de escapar de ese sonido. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que tenía delante. Almas, cientos, quizá miles de ellas, sumergidas en ese río de fuego, gritando e intentando salir, pero siendo empujadas de vuelta por manos invisibles. Estaban siendo consumidas por las llamas, pero no se destruían. Era un tormento continuo, como si el fuego estuviera vivo, alimentándose de su dolor. Jonathan, una voz resonó, clara y poderosa. Era Jesús. Su presencia era inconfundible, y al escucharlo, caí de rodillas, incluso en ese lugar. «Este es el valle de los fornicarios», dijo. «Aquí están aquellos que usaron sus cuerpos de forma impura, que vivieron en pecado sexual sin arrepentirse». Mi corazón se aceleró. Sabía que esa explicación era para mí. Mi pecado estaba allí, expuesto ante mis ojos. Y, mientras Jesús hablaba, comencé a ver las historias de las almas en ese valle. Vi a un hombre siendo arrastrado por demonios. Lloraba y gritaba, pero no había misericordia. Uno de ellos sujetaba sus piernas mientras otro quemaba su piel con algo que parecía una lanza al rojo vivo. Jesús me miró y dijo: «Este hombre vivió como un cristiano ejemplar a los ojos de los demás, pero en secreto cometió adulterio repetidas veces. Nunca confesó, nunca se arrepintió. Ahora está aquí, recibiendo el pago de lo que eligió». Al otro lado, vi a una mujer. Estaba atrapada en una roca, con demonios a su alrededor, rasgando sus vestiduras y burlándose de ella. El fuego subía por sus pies y consumía su cuerpo, pero seguía viva, gritando de dolor. «Esta es una mujer que usó su cuerpo como instrumento de pecado», dijo Jesús. «Seducía a hombres para aprovecharse de ellos y, aunque conocía mi palabra, nunca quiso cambiar». Mientras caminábamos por el valle, vi escenas que no puedo describir sin sentir que el corazón se me encoge. Cada alma allí tenía una historia. Jóvenes que perdieron su virginidad fuera del matrimonio y nunca se arrepintieron. Parejas que vivían juntas como si estuvieran casadas, pero nunca sellaron su unión delante de Dios. Personas que usaban la sexualidad como un juego sin importarles las consecuencias espirituales. Quería desviar la mirada, pero no podía, porque en el fondo sabía que yo también merecía estar allí. Predicaba sobre santidad, pero vivía en pecado. ¿Cuántas veces subí al altar sabiendo que la noche anterior había caído? ¿Cuántas veces usé la gracia de Dios como excusa para seguir en el error? «Jonathan», Jesús dijo, mirándome a los ojos, «aún tienes una oportunidad. Por eso te estoy mostrando todo esto. Quiero que veas el destino de aquellos que eligen ignorar mis mandamientos». Caí con el rostro al suelo, llorando como nunca antes había llorado. «Señor, perdóname», grité. No sabía que era tan serio. No sabía que el infierno era tan real. Jesús puso su mano sobre mi hombro. «Sí lo sabías, Jonathan. Mi espíritu te advirtió innumerables veces, pero elegiste ignorarlo. Ahora te estoy dando esta oportunidad para que regreses y adviertas a otros. Diles que el infierno es real. Diles que el pecado tiene un precio». Fue entonces cuando algo llamó mi atención. Una mujer estaba en el fondo del río de fuego gritando con todas sus fuerzas. Levantó la cabeza y cuando sus ojos se cruzaron con los míos, pude sentir su dolor. «Señor, sácame de aquí», clamaba. «Dame una segunda oportunidad. Si hubiera sabido que esto era real, me habría arrepentido». Jesús la miró con tristeza. «Tuviste muchas oportunidades», le dijo. «Mi palabra llegó a ti muchas veces, pero elegiste ignorarla. Ahora ya es demasiado tarde». Hermanos, en ese momento no pude contener más las lágrimas. Sabía que esa podría ser mi historia. Sabía que aún había tiempo para mí, pero para muchos allí,
El tiempo ya se había acabado. Mientras observaba ese valle y el tormento de aquellas almas, una pregunta no dejaba de martillar en mi mente. ¿Y si fuera yo? No era solo una reflexión. Era como si cada escena estuviera ahí para confrontarme directamente. ¿Y si hubiera muerto en ese accidente? ¿Y si mi oportunidad de arrepentirme hubiera terminado? ¿Qué le diría a Dios? Piensa conmigo por un momento. ¿Y si en el mismo instante en que tu vida termine, te encuentras cara a cara con tu propio pecado? Todo lo que trataste de ocultar, todo lo que minimizaste apareciendo ante Dios como algo ineludible, ¿qué harías? ¿Cómo justificarías tus elecciones? Esa fue la pregunta que el infierno puso frente a mí. Mientras caminaba por el valle, vi personas que nunca imaginaron que estarían allí. Un joven llamó mi atención. Estaba atrapado en una roca, con gusanos saliendo de su cuerpo. Gritaba. Solo era un novio enamorado. No sabía que el sexo antes del matrimonio era algo tan serio. Pero el dolor que sentía no podía ser borrado por sus excusas. ¿Y si fueras tú en su lugar? Piensa. ¿Cuántas veces has justificado tus acciones diciendo que el mundo ha cambiado, que Dios entendería? ¿Cuántas veces te permitiste ir más allá de los límites confiando en la idea de que podrías arrepentirte después? Pero, ¿y si ese después nunca llegara? También vi a una mujer llorando, con el rostro en llamas, suplicando. Solo quería ser amada. ¿Por qué es tan grave eso? Pero el fuego a su alrededor no respondía a sus lágrimas. Jesús me miró y dijo, Jonathan, el problema no es el deseo de ser amado. El problema es ignorar mis mandamientos en busca de ese amor. Eso me hizo reflexionar. ¿Cuántas veces ponemos nuestros deseos por encima de la palabra de Dios? ¿Y si en este momento Dios te estuviera preguntando sobre las decisiones que has tomado? ¿Y si te dijera que el tiempo se está acabando? ¿Estarías listo? Yo no lo estaba. En ese momento, entendí que no era mejor que ninguna de esas almas. También justifiqué mi pecado. Me escondí detrás de la gracia de Dios sin entender que la gracia no es un permiso para pecar, sino la fuerza para vencer el pecado. Jesús entonces se volvió hacia mí y dijo, Jonathan, estás viendo esto porque todavía tienes tiempo. Pero para ellos, el tiempo ha terminado. Señaló el valle y me dijo, advierte al mundo, diles que el infierno es real y que el pecado tiene consecuencias eternas. Hermanos, cuanto más caminaba por ese valle, más claro se volvía. El pecado no es solo algo que hacemos, es algo que nos transforma, que moldea quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Me di cuenta de que muchas de esas almas no simplemente habían caído en el infierno. Ellas habían caminado hacia allí ciegas, convencidas de que estaban seguras, de que tenían tiempo, de que todo estaría bien. Estaba viendo las consecuencias de lo que, en su momento, parecía inofensivo. Jesús me condujo a un área del valle donde el fuego parecía bailar como olas, subiendo y bajando con una violencia aterradora. Allí, las almas eran arrojadas de un lado a otro, como si estuvieran atrapadas en una tormenta de fuego. Observé a una de ellas, un hombre que gritaba mientras intentaba aferrarse a las rocas, pero cada intento parecía solo aumentar su tormento. Él pensaba que estaba viviendo bien, dijo Jesús. Decía que nadie es perfecto, y usaba eso para justificar sus pecados. Vivía con su prometida como si estuvieran casados, pero nunca puso su relación delante de mí. Ahora, lo que hizo en secreto está expuesto para todos. Esas palabras me atravesaron. ¿Cuántas veces yo mismo había dicho que nadie es perfecto? ¿Cuántas veces usé eso como excusa para seguir pecando mientras predicaba sobre santidad? Era como si Jesús me estuviera mostrando un reflejo de mí mismo. Entonces me di cuenta de algo más profundo. El pecado no solo nos separa de Dios, nos engaña. Nos hace creer que somos la excepción, que nuestro caso es diferente, que Dios entiende. Pero hermanos, allí estaba la verdad cruda. Dios no cambia su palabra por nuestras justificaciones.
Lo que Él dice es eterno. Mientras absorbía todo aquello, vi algo que me dejó paralizado. Un alma en el fuego me miró directamente. No sé cómo, pero pude sentir lo que ella sentía. No era solo dolor físico, era un peso aplastante de arrepentimiento. Era como si toda su vida pasara frente a sus ojos, y todo lo que podía hacer era gritar: ¿por qué no escuché? ¿Por qué no me detuve? Hermanos, en ese momento quería decirle algo, pero ya era demasiado tarde para ella. La única persona que aún podía cambiar algo era yo. Y tal vez tú que estás escuchando esto ahora. Jesús me giró hacia él y dijo: Jonathan, el pecado ciega, pero yo soy la luz. Ve y diles que aún hay tiempo, pero el tiempo es corto. Fue la primera vez en todo ese valle que sentí una chispa de esperanza. Pero esa esperanza no era para las almas que estaban allí. Era para mí. Y quién sabe, para ti que estás escuchando ahora. Mientras continuábamos caminando por el valle, me di cuenta de algo que me angustiaba aún más. Ese lugar no era solo un escenario de tormento, sino también un espejo. Cada alma estaba atrapada en un ciclo de elecciones que, por más simples que parecieran, las habían llevado hasta allí. No se trataba solo de lo que hicieron, sino de lo que eligieron ignorar. Las advertencias de Dios, las oportunidades de arrepentimiento, las chances de cambiar. Jesús me llevó a un área donde el fuego parecía haber sido sustituido por un silencio pesado. A lo lejos, vi personas arrodilladas, con las manos atadas detrás de la espalda y la cabeza inclinada hacia el suelo, como si cargaran el peso de una culpa insoportable. Era diferente de las escenas de tormento que había visto antes. Aquí, el castigo era interior, y los gritos de dolor habían sido reemplazados por murmullos bajos, casi inaudibles. Estas almas, comenzó Jesús, son aquellas que escucharon mi voz pero decidieron ignorarla. Sabían lo que era correcto pero optaron por lo conveniente. Sabían que necesitaban arrepentirse, pero prefirieron posponerlo, pensando que siempre habría más tiempo. Me acerqué a una de esas almas y escuché su lamento. Lo sabía, pero el mundo parecía mucho más fácil, mucho más atractivo. Siempre pensé que tendría tiempo para reconciliarme con Dios. Ahora es demasiado tarde. Sus palabras resonaron en mí como una advertencia directa. ¿Cuántas veces yo mismo había pospuesto? ¿Cuántas veces pensé, mañana lo resuelvo, mañana cambio? Pero, ¿y si el mañana no llegara? Jesús me miró con seriedad y dijo: Jonathan, no te equivoques. Cada elección que haces es una semilla, y toda semilla produce un fruto. Estas almas están cosechando exactamente lo que sembraron. Piensen en esto, hermanos. ¿Qué semillas están sembrando? ¿Qué están preparando sus decisiones hoy para su futuro? No hablo solo de las grandes decisiones, sino de las pequeñas. Cada vez que ignoramos la voz de Dios, cada vez que elegimos el camino fácil en lugar del correcto, estamos sembrando algo que tendrá consecuencias eternas. Mientras continuábamos, vi algo que me dejó sin palabras. Un alma que parecía estar sola, aislada de todas las demás. Estaba acurrucada, con el rostro cubierto por las manos, como si intentara huir de sí misma. El fuego a su alrededor no la tocaba, pero el tormento en su expresión era insoportable. Señor, pregunté, ¿por qué está sola? Jesús respondió: vivió para sí misma. Nunca se preocupó por nadie más allá de sus propios deseos. Ahora vive eternamente con el único compañero que eligió, a sí misma. Hermanos, en ese momento entendí que el infierno no es solo un lugar de fuego y tormento físico. Es un lugar donde nuestras elecciones nos siguen, donde somos confrontados para siempre con lo que realmente somos sin Dios. Jesús entonces se giró hacia mí y dijo: Jonathan, mientras hay vida, hay esperanza. Pero cuando el tiempo se agota, las elecciones se vuelven eternas. Ve y dile esto a mi pueblo. Esas palabras quedaron grabadas en mi alma. Y mientras salía de ese lugar, una certeza crecía dentro de mí. Dios es misericordioso, pero también es justo. Y cada elección importa. Hermanos,
Mientras caminaba por ese valle, sentí el peso de cada palabra de Jesús. Cada paso era una revelación, pero también un dolor profundo. No se trataba solo de lo que veía, sino de lo que esas almas vivían. Y a cada instante, una pregunta resonaba. ¿Cuántas veces Dios advirtió, pero no fue escuchado? Jesús me llevó a un área diferente, donde no había fuego, sino oscuridad. Una oscuridad tan densa que parecía engullirlo todo. Allí escuché un sonido extraño. Era un llanto bajo, casi ahogado, como el de alguien que ya había desistido de luchar. Cuando me acerqué, vi una figura encogida en el suelo, sosteniendo algo que parecía un libro entre sus manos. Él sabía, dijo Jesús, señalando a la figura. Él leyó mi palabra, sabía lo que era correcto, pero eligió lo contrario. Pensó que siempre tendría tiempo para arrepentirse, pero el tiempo se terminó. Las palabras de Jesús me golpearon como un trueno. Aquella alma no era ignorante. No era alguien que nunca hubiera oído la verdad. Al contrario, era alguien que eligió ignorarla. Piénsenlo. ¿Cuántas veces escuchamos lo que Dios nos dice, pero pensamos que no es urgente, que todavía tenemos control sobre el mañana? ¿Cuántas veces fue advertido, Señor? Zrenia pregunté. Jesús me miró con tristeza en los ojos y respondió, incontables veces. Escuchó sermones, oraciones y consejos, pero siempre pensó que el arrepentimiento podía esperar. Entonces un sonido estruendoso interrumpió todo. Era como si la tierra se abriera, revelando un abismo aún más profundo. La figura en el suelo comenzó a ser arrastrada por fuerzas invisibles, gritando con desesperación. «Señor, dame otra oportunidad, solo una más». Jesús permaneció en silencio. Yo quería hacer algo, pero no había nada que pudiera hacer. «Hermanos», dijo Jesús, ahora mirándome directamente, «el arrepentimiento es un regalo, pero debe ser usado mientras hay tiempo. No lo dejen para después. Después puede ser demasiado tarde». Y en ese momento, la verdad me golpeó como un golpe fulminante. El mayor tormento del infierno no es el fuego, sino el arrepentimiento que nunca encuentra paz. Mientras avanzábamos hacia el próximo lugar, sentí algo diferente en el ambiente. No era solo el calor ni los gritos distantes, sino una sensación de peso, como si algo estuviera a punto de suceder. Jesús se detuvo de repente y me miró con una seriedad que me atravesó por completo. «Jonathan», dijo, «lo que vas a ver ahora es el destino de aquellos que rechazan mi último llamado». Delante de nosotros había una multitud de personas de pie, todas con la mirada fija en algo invisible. El silencio era tan opresivo como el tormento que había visto antes. Estas personas no gritaban, no lloraban, simplemente estaban ahí, paralizadas, como si supieran que ya no había nada más que hacer. «Aquellos que están aquí», explicó Jesús, «no solo rechazaron mi palabra, sino también las últimas oportunidades que les di. No es que nunca hayan oído hablar de mí. Al contrario, los busqué innumerables veces, pero cada llamado fue ignorado, no por odio, sino por indiferencia». Comencé a caminar entre ellos y de alguna manera podía escuchar los pensamientos de esas almas. Uno murmuraba para sí mismo. Solo era orgullo. Sabía que debía arrodillarme, pero no quería que nadie me viera. Siempre pensé que tendría más tiempo. Otro miraba fijamente al suelo, repitiendo como un eco. ¿Por qué fui tan terco? ¿Por qué pensé que mis propios caminos eran mejores? Piensa en lo que sería escuchar un llamado directo de Dios y simplemente ignorarlo. No porque no creas, sino porque piensas que puedes esperar, que hay cosas más urgentes ahora. Eso es exactamente lo que estas almas habían hecho. Y ahora, estaban atrapadas en ese lugar donde el único sonido que quedaba era el de sus propias excusas. Jesús entonces me llevó al centro de ese espacio. De repente, una luz brilló intensamente, iluminando todo a nuestro alrededor. Sentí un calor diferente esta vez, no de tormento, sino de compasión. «Jonathan», dijo, «todavía hay tiempo para los que están vivos, pero necesitan saber que el tiempo no espera a nadie.
Debes advertirles, no con palabras bonitas o discursos vacíos, sino con la verdad que te estoy mostrando. Sentí una urgencia que nunca antes había experimentado. Era como si cada segundo en ese lugar clamara para que regresara y hablara contigo ahora. No porque sea perfecto o mejor, sino porque he visto lo que les espera a aquellos que ignoran el último aviso de Dios. Tal vez esta sea tu oportunidad. No estás escuchando esto por casualidad. Lo sé, porque Dios sabía que necesitabas oírlo. La pregunta ahora es, ¿vas a responder o esperarás un poco más? Al final de todo esto, cuando fui sacado de ese lugar terrible y mi alma comenzó a regresar al cuerpo, sentí un peso en el corazón. No era solo el trauma de lo que vi, sino la claridad absoluta de una verdad que muchas veces ignoramos. Dios es amor, pero también es justicia. Y amigos, Él no negocia con el pecado. Cuando abrí los ojos en el hospital, las lágrimas corrían por mi rostro. Estaba rodeado de médicos, máquinas que pitaban y una sensación de que había sido arrancado de las profundidades. Mi cuerpo estaba débil, pero mi espíritu estaba sacudido. Sabía que había vuelto por una razón: advertirte a ti, si has estado viviendo en fornicación, si has tratado el pecado sexual como algo ligero, sin importancia, pensando que Dios lo va a entender. Escucha bien lo que te voy a decir. El infierno es real. Yo vi el tormento de las almas que vivieron engañadas, que usaron sus cuerpos, el templo del Espíritu Santo, de manera deshonrosa. ¿Cuántas veces has escuchado la voz de Dios pidiéndote que cambies? ¿Cuántas veces la has ignorado, pensando que siempre tendrás otra oportunidad? Esto es lo que aprendí. Cada pecado que decidimos alimentar nos aleja de Dios, y cada paso lejos de Él es un paso hacia el infierno. Pero hay una buena noticia: mientras tengas vida, aún hay esperanza. Dios es misericordioso. Él quiere perdonarte, quiere transformarte, pero necesitas decidir, ahora, no mañana, no después. Jesús me dijo algo en ese valle que nunca olvidaré: Jonathan, regresa y dile a mi pueblo que aún los amo, pero el tiempo es corto. Quien no se arrepienta ahora, enfrentará lo que tú viste. Hoy estoy aquí cumpliendo ese llamado. No sé tu nombre ni tu historia, pero sé que Dios está hablando contigo ahora. No ignores esto. Confiesa tu pecado, abandona aquello que te aleja de Dios y elige un nuevo camino. Quiero orar por ti. Si sientes que Dios está hablando contigo, escribe en los comentarios: quiero una nueva oportunidad. Eso es todo lo que necesitas escribir. Oraré por tu vida para que Dios te perdone, te limpie y te fortalezca para vivir de manera santa. Esta puede ser tu última oportunidad. No la desperdicies. Y recuerda, Dios es amor, pero también es santo y justo. Él perdona a quienes confiesan y abandonan sus pecados, pero no puede ignorar a quienes juegan con su gracia. Que hoy sea el día en que decidas volver a sus brazos. Gracias por ver este testimonio hasta el final. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios una palabra de fe para fortalecer a nuestro hermano que esté débil en este momento. Suscríbete al canal para seguir fortalecido en la fe.